Bien, buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, hoy día continuamos con nuestro estudio, nuestro mega estudio, que es las teología sistemática, recordando que el concepto de teología sistemática es tomar un tema y tratarlo a lo largo y ancho de toda la Biblia. Por eso es que quiero hacer la salvedad inmediatamente que cuando nosotros utilizamos nombres de algunas doctrinas, no necesariamente la palabra de la doctrina aparece en la Escritura. Por ejemplo, hoy día vamos a revisar la doctrina de la Trinidad. La palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero eso no significa que la doctrina no exista. Por ejemplo, la misma palabra Biblia que utilizamos nosotros no aparece en la Biblia. La Biblia es un nombre que se colocó como biblioteca, como colección de libros, ¿ya? Pero el que no aparezca en la Biblia, la palabra Biblia no significa que la Biblia sea individual o singular de una misma esencia inmaterial. Entonces, ¿por qué? ¿Recuerdan lo que dice Juan 4:24? No lo vamos a buscar, pero dice, Dios es espíritu, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando estamos hablando de persona a nivel de Dios, tenemos que centrarnos en una persona o personas de carácter inmaterial, ¿ya? Cada persona en la Trinidad posee toda la esencia de Dios. Esto significa que aunque son distintas entre sí, las tres personas son coiguales en toda perfección y atributos de su esencia divina. ¿Ya? Entonces, cada persona de la Trinidad posee toda la esencia de Dios, toda la esencia de Dios. Esto significa que aunque son distintas entre sí, las tres personas son coiguales. ¿Ya? Para estudiar la Trinidad, no solamente tenemos que verlo en términos, diríamos, en un sentido positivos, como la definición que anteriormente hicimos, sino que también en los términos negativos y sobre todo en función de lo que son las herejías que se derivan de una mala interpretación del concepto de la Trinidad. Cuando nosotros tratamos de explicarnos la Trinidad desde una perspectiva nuestra, rechazando lo que la Escritura nos dice, es cuando cometemos herejía. ¿Ya? Por ejemplo, hay una herejía que es el parcialismo. Dice, Dios es uno y está dividido en tres. Y cada persona es un tercio, por lo tanto la suma de los tres hacen uno. El parcialismo dice, Dios es uno. El Padre tiene un tercio, el Hijo tiene un tercio, el Espíritu Santo tiene un tercio y las tres parcialidades son uno. ¿Ya? El modalismo, otra herejía. El modalismo dice un único Dios, pero que se expresa o manifiesta en tres formas distintas. ¿Ya? O sea, Dios en un momento determinado es Padre, Dios en otro momento es Hijo o Dios en otro momento es Espíritu Santo. Por eso es que hay que tener cuidado con los ejemplos o las ilustraciones, y no son todas malas, pero hay que tener cuidado con las ilustraciones cuando nosotros tratamos de entender más allá de lo que la Escritura nos revela. Cuando uno dice, por ejemplo, el agua es H2O, ¿no es cierto? Y de repente es hielo, de repente es gas o de repente es líquido, ¿ya? Pero eso es H2O en tres manifestaciones. Pero esto no es así, son tres cosas distintas y un solo Dios, ¿ya? O tres personas distintas y un solo Dios. Entonces, el parcialismo, el modalismo. La tercera es el triteísmo. Es una unidad compuesta, pero por tres dioses. Tres dioses, una unidad. No, puede ser, es un Dios y tres personas. Entonces, tener cuidado con eso. No lo puse ahí porque el arrianismo, que es, por ejemplo, la doctrina que hoy día, sobre la cual está fundada los testigos de Jehová, el arrianismo parte de la base que la Trinidad no existe. Estas son herejías que reconocen la existencia de una Trinidad, pero en su forma de interpretar cometen herejía. Los testigos de Jehová no aceptan la Trinidad. Ellos dicen que el Padre solamente es Dios, que el Hijo, ¿no es cierto?, es
creación de Dios y que el Espíritu Santo ni siquiera es una persona, sino que es la fuerza o el poder de Dios. ¿Ya? Eso es el arrianismo. No acepta la Trinidad. Dios es uno, el Hijo es creado, por lo tanto es criatura del orden o de la línea de los arcángeles, y que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza o el poder de Dios. ¿Ya? Entonces, la Trinidad no es ninguna de estas. Ninguna de estas. ¿Qué dice la Trinidad? Esto se llama el escudo de Atanasio, por allá por el siglo IV, después de Cristo. Estos son lo que la Biblia, o lo que la historia de la iglesia, ¿se recuerdan cuando vimos la historia de la iglesia? Fueron considerados, muchos de ellos se les llama los padres de la iglesia, porque son discípulos de los discípulos. ¿Ya? Hasta el siglo IV, los discípulos eran todos cristianos verdaderos. Del siglo V en adelante la cosa se empieza a torcer porque ya interviene el romanismo. Pero Atanasio era un hermano cristiano, un teólogo cristiano, que entre paréntesis el catolicismo romano lo nombró papa y Atanasio ni se enteró que había sido papa. Ya, porque estos frescos agarran del año 99 para adelante. Y Atanasio explicó de esta manera: hay un Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pero el Padre no es el Hijo, el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, y así para cualquiera de los lados que nos movamos en este triángulo equilátero. Más o menos la mejor forma hasta el día de hoy de graficar esto que estamos explicando en la Trinidad es este escudo de Atanasio de la Trinidad. ¿Ya? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Padre no es el Hijo, y así sucesivamente. ¿Se entiende? Ok. Entonces, me salté una. Me salté dos. Después el triteísmo. Entonces, la Trinidad no es parcialismo, no es modelismo, ¿no es cierto? No es triteísmo y no es arrianismo. La Trinidad es un misterio que se revela parcialmente en el Antiguo Testamento, que es lo que vamos a ver hoy día. Recuerden, la Biblia dice permanentemente, y los profetas se quebraban, estoy parafraseando, se quebraban la cabeza tratando de saber cómo era esto. Ellos escribían cosas que no sabían cómo iba a ser. Está parcialmente en el Antiguo Testamento y obviamente con mayor claridad en el Nuevo Testamento, donde ya se nos revela el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sin embargo, esta frase es muy importante: la maravillosa forma en que Dios se nos revela escapa a nuestra total comprensión. A nuestra total comprensión. Es decir, es la doctrina, la información que Dios consideró suficiente, no la total. ¿Ya? Es, por ejemplo, nosotros entendemos la doctrina de la elección, ¿no es cierto? La Biblia habla de la elección, de principio a fin, de principio a fin, ¿no es cierto? Nosotros podemos describirla, pero llegamos a un punto, a un límite, en el cual no sabemos las razones que tuvo Dios para, ¿no es cierto? No entendemos cómo antes de la fundación del mundo Él programó, planificó todo, ¿no es cierto? Pero el que no lo entendamos no significa que lo vamos a negar. Cuando la gente dice, no, pero es que yo no entiendo, no, porque no está sujeto a nuestra capacidad intelectual. Y cuando nosotros decimos que tenemos que creer lo que la Biblia dice, no estamos diciendo que estamos actuando de manera dogmática, sino que estamos hablando de que hay una revelación que es suficiente y que tiene un límite. Pero no por la revelación en sí, sino por nosotros. Nosotros no podemos entender más allá. ¿Ya? Dios nos dice, hay una Trinidad, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero los tres son uno.
¿Cómo se explica eso? Probablemente nunca podamos explicarlo completamente y de hecho nunca lo vamos a poder explicar. Pero existe. ¿Ya? Es una revelación parcial en el Antiguo Testamento, es una revelación muchísimo más clara en el Nuevo Testamento, pero sigue teniendo un grado de misterio. ¿Ya? Recuerden, la Biblia dice, las cosas reveladas son para nosotros y las no reveladas son de Dios. Colosenses 1, 26, 27. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Imagínense, dice ahí, la revelación que estaba oculta durante siglos. Por ejemplo, Isaías escribió, he aquí la Virgen dará a luz un hijo, dice Isaías, y su nombre será Emanuel, que significa Dios con nosotros. Piensa tú, Isaías, cómo dice, una mujer virgen y más encima va a tener un hijo que es Dios con nosotros. ¿Cómo es eso? Pero nosotros hoy día sabemos la revelación, conocemos a María, conocemos la historia, conocemos a Jesús. La revelación era Cristo. ¿Ya? Bien, la doctrina de la Trinidad, como resumen, se sustenta en tres afirmaciones que encontramos en la Biblia. Hay un solo Dios, ¿no es cierto?, que es la base de lo que llamamos nosotros el monoteísmo. Dios es tres personas y cada persona es plenamente Dios. ¿Ya? Cada persona es plenamente Dios. Y ahí viene el escudo de Atanasio. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Los tres son uno, pero son también identificables y separados. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, lo que vamos a ver hoy día, además de esto, son las evidencias en el Antiguo Testamento del concepto de pluralidad. Que aunque la Biblia dice, por ejemplo, el famoso Shema de Deuteronomio 6.4, si lo podemos buscar primero, Deuteronomio 6.4, que dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Ya? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya. Aquí nosotros tenemos que conocer las palabras en el idioma original para hacer la interpretación correcta. Recuerden que vamos a ver la pluralidad, o sea, la revelación parcial, velada en un sentido, de este Dios que es uno, pero es plural. Ese es el concepto. Y la palabra Elohim, que aparece 2500 veces en el Antiguo Testamento, es una palabra plural. Cuando nosotros encontramos en nuestras Biblias, en el Antiguo Testamento, la palabra Dios o Señor, eso es el título y eso es Elohim. El singular de Elohim es Elah, que era la forma en cómo los hebreos decían Dios. Dios, el único Dios, el Dios verdadero, pero que ellos no conocían. Pero cuando dice el Shema, dice, oye Israel, nuestro Dios, esa palabra Dios que aparece ahí, perdón, en el caso del Shema dice Jehová, nuestro Dios, Jehová, Jehová. Uno
es, ¿no es cierto? Lo que está diciendo acá es el nombre de Dios, que es Yahweh o Yahvé. En el hebreo es Yod, Hei, Bau, Hei. Nuestro Yahweh, Elohim, Yahweh uno es. Cuando dice Dios, está usando plural. Entonces, en la declaración de quién es Dios para los israelitas, ¿no es cierto? Dice Yahweh, singular, nuestro Elohim, plural, y vuelve otra vez al singular y dice uno es. Entonces ya en el concepto de esta definición, Dios es siempre plural, plural, el concepto de Dios. Vamos a Génesis 1.1. Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó, ¿qué sería ahí? En vez de Dios. ¿Pero qué palabra? ¿Qué nombre? Elohim. Y eso es plural. Creó Elohim en plural. Entonces, cuando el Shema que leímos recién en Deuteronomio dice uno, no se está refiriendo a único. Se está refiriendo a unidad. ¿O está mala la pizarra? Unidad. Una unidad que es única. O exclusiva. Entonces, el Señor es uno desde el punto de vista de la exclusividad, porque no hay otro Dios fuera de mí, pero es uno también en unidad, porque es Elohim, que es plural. En las traducciones más tardías del Antiguo Testamento, los judíos, ¿no es cierto?, recuerdan ustedes que dejaron de nombrar el nombre Elohim, para no usar el nombre de Dios en vano. Y ellos cambiaron Elohim por Adonai. Pero Adonai no es una palabra bíblica, es una palabra que los escribas colocaron para no poner el nombre de Dios. Entonces cuando decían no tomar el nombre de Dios en vano, ellos dijeron, bueno, para estar seguro que nunca lo vamos a tomar en vano, vamos a poner Adonai. ¿Ya? Que también significa mi Dios. Entonces, la palabra Elohim, que aparece 2500 veces en el Antiguo Testamento, es una palabra plural. Esto es lo que tampoco podían entender los que escribieron el Antiguo Testamento, los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, porque ellos hablaban de un Dios, pero con una concepción o con una definición plural. Ahora, veamos cómo se nos puede aclarar esto. Versículos que muestran esa pluralidad. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dijo Dios, ahí es Elohim, y ahí sí gramaticalmente está con una cierta lógica, porque dice, hagamos. Hagamos. No dice, voy a hacer. Dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Y después dice, creó Dios al humano, un humano, pero lo creó varón y hembra. Entonces, siempre el concepto está presente, este concepto de unidad. Pero en el caso de Dios, obviamente estamos hablando de coiguales y todo lo que definimos anteriormente. Entonces dijo Dios, hagamos.
Ahora, en el 3:22, el mismo libro de Génesis, capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Ya. ¿Qué está diciendo ahí? Ahora el ser humano, el humano, es como uno de nosotros. Es como uno de nosotros. Los tres son iguales, ¿no es cierto? Pero usa el concepto plural, uno de nosotros. Génesis 11:7. Ahora pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ya, recuerden, esa es la serie de la Torre de Babel. Los hombres empezaron a construir esta torre, todos tenían un mismo idioma, y dice que Dios, si vemos los versículos más anteriores, dice que Dios vio desde los cielos y vio que el hombre no se iba a detener ante nada. Entonces dice, descendamos y confundamos, en plural, en plural. Entonces, el Antiguo Testamento nos muestra la pluralidad de Dios. Dios es uno, pero esa unidad o ese uno está determinado por una pluralidad, donde los tres son coiguales. El hombre quiere ser como uno de nosotros, no como yo, como uno de nosotros. Coigualdad, ¿ya? Salmo 45, 6 y 7. Aquí vamos a ver un poco la expresión de el Hijo. Vamos a ver cómo es que el Hijo de Dios se revela. Esto no lo vamos a ver completamente hoy, pero la próxima semana sí. Pero aquí hay una revelación parcial del Hijo de Dios, con Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿De quién está hablando ahí el salmista? De Cristo, del Hijo, ¿no es cierto? Tu trono, oh Elohim, siga, tu trono, oh Elohim, es trono de... Es eterno y para siempre. Es eterno y para siempre. Siga. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Pausa. Dios tuyo. Te ungió tu Elohim, Elohim tuyo. Con óleo de alegría más que a tus compañeros. ¿Recuerdan ustedes que Jesús es llamado el Cristo o el Mashiach en hebreo, que significa ungido? Cristo en griego, Mesías en hebreo. Eso significa ungido. ¿Puedes repetir el último versículo, por favor? Donde dice te ha ungido. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ya, más que a tus compañeros. Fíjense, esto nosotros hoy día lo podemos interpretar claramente a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Porque ¿quién es el ungido? ¿El Padre o el Hijo? El Hijo, ¿no es cierto? El trono es del Hijo, el Hijo, ¿no es cierto? Tu trono, oh Elohim, y te ha ungido tu Elohim. ¿Ya? Todo esto, imagínense si nosotros lo entendemos así, nos cuesta un poco, imagínense los profetas. Por eso que todo esto sinvergüenza que te cuentan la profecía y que saben todo es mentira, porque todos los profetas que escribieron de verdad profecía no tenían idea de lo que estaban escribiendo. Inquirieron qué es lo que iba a ser y cómo iba a ser, pero no pudieron revelarlo. ¿Ya?
Entonces nosotros entendemos que ese ungido es Cristo. Y dice después, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. ya, más que a tus compañeros. Recuerden ustedes que Jesús es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre. Porque Jesús es llamado el segundo Adán. ¿Cierto? Entonces, ¿quiénes son esos compañeros? El resto de nosotros, de la humanidad, de los hombres. Lo ungió a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo de Dios, no podía ungir a ninguno de nosotros. Pero cuando habla de que lo ungió, es cuando Jesús se hace hombre y lo unge. ¿Por qué? Porque Él es el ungido de Jehová, que viene también como el Cordero de Dios. ¿Ya? Entonces, ese pasaje se está refiriendo al Mesías, al ungido, que es Cristo, que es el Hijo de Dios, pero también es el Hijo del Hombre. Porque para poder pagar y cubrir la justicia de Dios, no la podía pagar solo como Hijo de Dios. Tenía que pagarla como Hijo de Hombre. Pero tampoco podía pagarla como Hijo de Hombre solo. Tenía que pagarla también como Hijo de Dios. Esto es lo que se llama la deidad inseparable de Jesús. 100% Dios y 100% hombre. No es mitad hombre, mitad Dios. Es completamente Dios, completamente hombre. ¿Ya? ¿Y por qué pudo pagarlo y transformarse en el Cordero de Dios? Porque Él no cometió pecado. Pero si Él no hubiese cometido pecado, pero no hubiese sido Hijo de Dios, no alcanzamos salvación. Porque tenía que ser Dios mismo quien pagara la deuda. ¿Ya? Salmo 110, 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ya. ¿Sabían los escritores, en este caso el escritor del Salmo, quién era ese Señor? No, dice Jehová, o sea, dice ahí, Yahweh dijo a mi Elohim. Eso es lo que dice en el idioma original. Yahweh dijo a mi Elohim, siéntate a mi diestra. ¿Quién se sienta a la diestra del Padre? Jesús. Porque dice que de allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cuál es el ministerio actual de Jesús? Interceder por su pueblo, ser cabeza de la iglesia, todo eso. Entonces, siéntate a mi diestra. Entonces está hablándole a Jesús. Ahí tenemos una revelación del Padre y del Hijo en el Antiguo Testamento. No la entendían los escritores del Antiguo Testamento. Nosotros tenemos la revelación completa, por así decir, ¿no es cierto? Y entendemos el proceso de ese Padre, de ese Hijo, ¿no es cierto? Y también del Espíritu Santo. Entonces, ¿está claro este concepto de la pluralidad? O sea que nosotros podemos encontrar el Antiguo, por eso el Antiguo Testamento es tan precioso, porque si no entendemos el Antiguo, no vamos a entender el Nuevo. Tenemos que entender el Antiguo para entender el Nuevo. Entonces, Éxodo capítulo 3, para terminar. Aquí nace, o va a nacer a partir de esto, la nación de Israel. Recuerden el contexto. Los israelitas están en Egipto. Dios escucha el clamor de su pueblo. El pueblo que está cautivo en Egipto no conoce a su Dios. No conoce a su Dios.
Dios va a mandar a Moisés a sacar a ese pueblo y lo va a llevar al monte Sinaí, donde va a recibir la ley y se va a transformar en una nación que va a tener sus leyes propias. Entonces, 3:6. Recuerden la escena, la zarza ardiendo que no se consume, se sube y tiene este diálogo con Dios. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pausa. Entonces Moisés sube y Dios le dice: sácate las sandalias porque la territorio donde estás es tierra santa. ¿No es cierto? Yo soy el Elohim, plural, de tus padres, Abraham, Isaac y Moisés. Y les dice: ve y saca a mi pueblo, Ahora, salta al versículo 13, ahí mismo. dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Pausa. Entonces, Elohim es el título del Dios verdadero. Ahora, también se usa Elohim para dioses falsos, para un concepto de divinidad. Pero cuando se usa en el contexto del Dios verdadero, obviamente es el Dios verdadero. Por eso es que aparece Dios con mayúscula en la traducción, ¿ya? Y cuando son dioses falsos es Dios con minúscula. Entonces depende del contexto. Pero dice: si yo voy a ellos y les digo, el Elohim de vuestros padres me mandó a ustedes, la pregunta es: ¿cómo te llamas? ¿Por qué? ¿Cuál era la característica de los israelitas que estaban cautivos? Ellos eran paganos. Paganos. Recuerden que Moisés los saca, Moisés va a recibir las tablas de la ley, pasan, quién sabe, un par de días y se ponen a hacer un becerro de oro al tiro. ¿Por qué? Porque ellos salieron físicamente de Egipto, pero Egipto se demoró 40 años en salir de ellos. Ellos hacían lo que sabían, ellos tenían que conocer a su Dios, ellos no sabían que Jehová era su Dios, sabían de eso, ¿ya? Entonces dice: ¿cómo es que tú te llamas? Versículo 14. Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Eso que se traduce yo soy, recuerden que es el famoso tetragranatón, el nombre de Dios, ¿no es cierto? El Yod, Hei, Bau, Hei, que es Y, H, W, H. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo se pronunciaba exactamente esto? Nadie tiene idea exactamente cómo era. Los más cercanos dicen que se decía Yahweh. Y como se decía Yahweh, entonces se escribió Jehová. O Yahvé. Ese es el nombre de Dios. Entonces, cuando en la Biblia aparece Jehová, es Yahweh. Cuando aparece Dios con mayúscula, es Elohim. Cuando aparece el Señor en el Antiguo Testamento con mayúscula, también es Elohim. ¿Ya? Entonces, el nombre del Dios de los israelitas es Jehová, pero se revela este Dios como plural, Elohim. ¿Ya? Elohim. Entonces, como conclusión, ya en el Antiguo Testamento, y tenemos muchísimos, todos los pasajes, 2500 pasajes donde aparece la palabra Elohim o la revelación como Elohim, no en todas está referida, por cierto, al Dios verdadero, pero cada vez que está referida al Dios verdadero, nosotros vemos que ahí lo está nombrando como una pluralidad, ¿ya? Y en cada uno de estos versículos y muchos más, la pluralidad se hace gramaticalmente evidente, ¿ya? Gramaticalmente evidente. Entonces,
El judío actual, el religioso judío, considera que los cristianos, si hablamos de la Trinidad, somos politeístas, somos paganos. Pero ellos obviamente tienen un velo, ¿no es cierto?, que después del tiempo de tribulación Dios mismo se los va a quitar. Ellos no reconocen a Jesús como el Mesías, ¿no es cierto? Ellos menos reconocen que Jesús es Dios. ¿Por qué? Cuando veamos la próxima semana la revelación en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, que ya en el Evangelio de Juan dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo ahí es la palabra logos, que es palabra, pero no se está refiriendo a la Biblia, porque Jesús no es un libro, Jesús es la palabra. La Biblia es la compilación de las palabras de Jesús, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos la pluralidad en el Nuevo Testamento, la vamos a ver mucho más clara en la función después del Padre, la función del Hijo o el ministerio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el hebreo o el judío o el israelita, en realidad, tenía una relación con Dios basada netamente en el Padre. Aunque hay, ¿no es cierto?, imágenes veladas, tanto del Espíritu Santo como de Jesús. Vamos a ver la próxima semana cuando una de las formas en que Jesús se revela, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento es como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová. ¿Ya? Es una forma velada de cómo se revela el Hijo. ¿Ya? Nadie puede aducir que no existe la pluralidad en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de una pluralidad, de un Dios que es uno, pero es plural. De un Dios que es tres personas y cada persona es Dios, pero es uno. No son tres dioses, no son un porcentaje cada uno de Dios, no son, ¿no es cierto?, tampoco el Padre, el único Dios, y los otros dos criaturas. No, los tres son coiguales en todos sus atributos, en todas sus manifestaciones. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Cómo? No. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, así se revela Jesús. Eso lo vamos a ver la próxima semana. La próxima semana, que es una de las formas que se revela. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si es necesario darle vuelta a esto, tenemos que darle vuelta. Sí. Eso lo vamos a ver, no creo la próxima semana, pero la subsiguiente. ¿Por qué? Porque ahí están las funciones. Porque Dios estableció una estructura. Porque yo no puedo cambiar la estructura. Porque hay iglesias donde dice el Señor de la iglesia es el Espíritu Santo. No, el Señor de la iglesia es Cristo. Él es la cabeza. El Espíritu Santo mora en mí. ¿No es cierto? Cuando uno dice Cristo vive en mí, está diciendo el Espíritu Santo vive en mí. ¿Por qué? Porque el Padre y el Hijo dice que iban a venir a vivir en mí, pero en la forma del Espíritu Santo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no puede venir el Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo quien mora en nosotros. Él nos guía a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesús, ¿no es cierto? Jesús es la verdad. ¿Cómo conocemos la verdad? Por medio de la palabra. Entonces, entender eso, porque ¿cuál es el ministerio de Jesús post-resurrección? Hoy, interceder. El Espíritu me lleva al Hijo, ¿no es cierto? Completamente. Entonces, por eso es en el nombre de Jesús. A Él va dirigida la oración.
El Espíritu mismo interfiere. Sí. Al Hijo y al Padre. Pero yo no le oro al Espíritu Santo. El Espíritu procesa la tontera que estoy pidiendo yo, porque no sé pedir, la procesa y se la lleva al Hijo. Y el Hijo es el que intercede por mí. Él es mi abogado, Él es todas las cosas que pidáis en mi nombre por medio del Espíritu Santo. ¿Ya? Eso es importante porque nosotros no podemos jugar con el orden, no sea lo mismo orarle al Espíritu. No, el Espíritu tiene una función, tiene una misión. Nosotros oramos en el nombre de Jesús al Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo santifico el nombre de Dios? Primero siendo santo, salvo. Y santifico el nombre de Dios por medio de la obra del Espíritu Santo en mí. Y la obra del Espíritu Santo me transforma en un hijo amado al Padre. Y entonces el Padre dice, este es mi hijo amado también en quien tengo complacencia, porque yo soy, ¿no es cierto?, su hijo, adoptado por medio del hijo legítimo. ¿Ya? Entonces no puedo yo torcer las cosas o mezclarlas. No muestra eso la Escritura. Al que está sentado en el trono. No. Eso lo vamos a ver también en las funciones, porque el trono que se refiere es el trono del milenio. ¿No es cierto? El trono del milenio. Claro. ¿Ya? Pero eso, lo más importante hoy día en la noche, es que nosotros reconozcamos a través de la Escritura que Dios es plural. Pongámonos en la posición de la gente del Antiguo Testamento. Dios es plural. Se manifiesta como una pluralidad. Todavía no sé que son tres, según la gente del Antiguo Testamento. Pero después de la revelación plena voy a saber que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres son Dios y cada uno de ellos tiene una función en todo el proceso de la redención. Porque en la cruz no murió el Espíritu Santo, no murió el Padre, murió el Hijo. ¿Ya? Entonces es importante eso. ¿Estamos? Ok. Repasemos, ¿no es cierto? No nos enfoquemos en lo que no podemos entender, sino que en lo que Dios nos está revelando. El Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios, el Padre es Dios. Ya. Víctor. Buenas noches, amado Padre Celestial. Le agradecemos, Señor, por este tiempo que hemos tenido de conocerlo más a usted, Señor, a través de su palabra, Padre Santo. Le damos gracias por nuestra congregación, también por los hermanos que pudieron venir a estos estudios, Señor, y por los que están viéndolo a través de Internet, Padre Eterno. Le rogamos, Señor, que nos mantenga siempre unidos como su cuerpo, Señor, en paz, y que coloque en nuestros corazones en primer lugar amor por usted, Padre Santo. Muchas gracias por su amor en nuestras vidas. En su santo nombre oramos. Amén.